Las cosas estaban difíciles después de perder mi trabajo como gerente de ventas. Sentía que todas las puertas de la industria se cerraban justo frente a mí. Meses de búsqueda de empleo no llevaban a ninguna parte. Fue Lisa, una de mis amigas más antiguas, quien finalmente me lanzó un salvavidas, aunque no del tipo que esperaba. Tessa, ¿por qué no ayudas a Tom?, sugirió una tarde mientras tomábamos café en mi estrecha mesa de cocina. Su lugar es un desastre desde que su esposa falleció y podría usar a alguien que lo limpie y tal vez cuide a Jamie, el pequeño. Necesitaba el dinero, y la desesperación superó al orgullo, así que acepté. Lisa organizó la reunión y 2 días después me encontré parada en la puerta de Tom, con el estómago hecho un nudo. Tom abrió la puerta, un hombre de unos 40 años con cansados ojos azules y una sonrisa vacilante. Debe ser Tessa. Lisa me ha hablado mucho de ti. Entra, no te quedes ahí parada. El apartamento era más grande de lo que esperaba, con un poco de polvo aquí y allá, pero parecía un lugar vacío de vida, resonando con un silencio que hablaba de su alegría ausente. Déjame mostrarte el lugar, dijo Tom mientras me guiaba por la sala llena de fotos de una mujer con una sonrisa radiante. Supuse que era su difunta esposa. Nos dirigimos a la cocina, que parecía no haber sido limpiada adecuadamente en semanas. Ya sé que es un desastre. No estoy mucho por aquí, con el trabajo y todo, y Jamie, bueno, tiene 9 años, ya te imaginas. Tom se rió secamente, desviando la mirada. También está Mike, mi hijo mayor, pero vive por su cuenta. Hubo un silencio incómodo antes de que añadiera apresuradamente, sobre el trabajo, supongo que Lisa te contó lo básico. Sí, limpieza, un poco de cocina y ayudar a Jamie con sus tareas, confirmé. Eso es todo. Tendrás libertad para manejar el lugar durante el día. Realmente necesito a alguien que mantenga las cosas en orden aquí. Asentí, entendiendo el peso de su admisión. Puedo hacer eso, Tom. Puedes contar conmigo. Él mostró una pequeña sonrisa de alivio. Gracias, Tessa. Veamos cómo va, ¿de acuerdo? Tom me presentó a Jamie esa noche. El niño tenía el pelo desordenado, ojos curiosos y una mirada sospechosa mientras me evaluaba desde su lugar en el sofá de la sala. ¿Vas a ser nuestra nueva sirvienta?, preguntó abruptamente, con la voz afilada. Supongo que puedes decir eso, pero también estoy aquí para ayudarte con tus estudios y otras cosas, respondí, tratando de hacer mi tono lo más amistoso posible. Cuando salí de su apartamento ese día, sentí una mezcla de emociones arremolinándose dentro de mí. Esta no era la vida que había planeado, pero de alguna manera sentía que era exactamente donde necesitaba estar. Los primeros días en el apartamento de Tom fueron como caminar por la cuerda floja. Me mantuve ocupada fregando, cocinando y aprendiendo los pormenores de manejar una casa que no era mía. No pasó mucho tiempo antes de que el lugar comenzara a parecer más un hogar que una unidad de almacenamiento. Tom parecía apreciarlo, aunque era un hombre de pocas palabras. Una mañana de martes, estaba con los codos en el fregadero, frotando una mancha obstinada de una sartén, cuando Jamie entró en la cocina. Su cabello estaba aún más desordenado que de costumbre y tenía esa mueca que parecía pegada a su cara. Oye, te has saltado un lugar, dijo, señalando una esquina del suelo que no había limpiado aún. Enjuagué mi mano y me volví hacia él, secándome las manos en mi delantal. ¿Quieres ayudarme?, pregunté. Él rodó los ojos. Ni de broma, ese es tu trabajo. Claro, pero no te haría daño ayudar un poco, tal vez aprender algo útil, respondí con una media sonrisa, esperando provocar un poco de cooperación en él. Jamie resopló, cruzando los brazos. Lo que sea. Esa tarde lo pillé luchando con su tarea de matemáticas, con los números esparcidos sobre la mesa como si fueran partes de un rompecabezas que no podía armar. Me senté a su lado, mis dedos tamborileando ligeramente en la mesa. ¿Atascado?, pregunté, mirando el revoltijo de ecuaciones. Es una tontería.
No entiendo por qué tengo que aprender esta porquería, murmuró, empujando el libro de ejercicios. Déjame mostrarte algo, dije, colocando el libro entre nosotros. Durante la siguiente hora, desglosé los problemas en pasos que incluso yo habría entendido en la escuela. Poco a poco, Jamie comenzó a comprenderlo, y cuando resolvió el último problema por sí solo, no pudo ocultar una sonrisa orgullosa. Con el paso de los días, me encontré más involucrada en sus vidas de lo que había planeado originalmente. Tom comenzó a llegar a casa más temprano, a veces incluso ayudando con la cena. Una noche, mientras picaba verduras, se apoyó en el mostrador, observándome trabajar. «Has cambiado las cosas por aquí, Tessa, para mejor», dijo, su voz baja y sincera. «Más que eso, nos estás convirtiendo en una familia de nuevo». La palabra familia quedó suspendida en el aire, pesada pero no incómoda. Asentí, sin saber qué decir, enfocándome en las zanahorias que estaba cortando. «Tessa», continuó Tom, dudando por un momento. «Estaba pensando que tal vez es hora de hacer este arreglo un poco más permanente». Dejé de cortar, mi corazón dio un vuelco. ¿Permanente? Sí, quiero decir, si estás de acuerdo. Podría usar a alguien como tú a largo plazo, no solo para la limpieza y la cocina, sino ya sabes, para todo. La oferta me tomó por sorpresa. Respiré hondo, considerando el peso de sus palabras. Me gustaría eso, Tom. Realmente me gustaría. Desde ese momento, las cosas se sintieron diferentes, de alguna manera más fáciles. Jamie comenzó a llamarme por mi nombre en lugar de la sirvienta y Tom me trató más como una compañera que como una empleada. Nos acomodamos en una rutina cómoda, los tres como piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. Tom me propuso matrimonio una noche fría, con Jamie dormido, y su voz era firme, pero su mano temblaba un poco. «Tessa, no tengo mucho que ofrecer, solo a mí mismo y esta familia». «¿Te casarías conmigo?», preguntó, sus ojos esperanzados pero asustados de ser rechazados. No necesitaba un segundo para pensarlo. «Sí, Tom, sí me casaré contigo». Pero no todos estaban encantados. Cuando se lo conté a mi mamá, fue menos que entusiasta. «Él es 14 años mayor que tú, Tessa, y esos niños, ¿estás lista para ser madrastra?». Su escepticismo fue como un balde de agua fría. «Nos amamos, ma, eso es lo que importa. Y Jamie y Max son grandes chicos». «Puedo manejarlo», le respondí, pero ella no estaba convencida. Aún así, se convenció y apareció en la oficina del alcalde el día de nuestra boda con su mejor vestido, su sonrisa tensa pero genuina. La ceremonia fue breve, el alcalde recitando los votos con todo el entusiasmo de alguien que lo ha hecho demasiadas veces. Pero cuando Tom deslizó el anillo en mi dedo, sentí que el mundo se detenía solo para nosotros. Al comenzar nuestra vida de casados, pasé de ser la empleada contratada a ser la señora de la casa. Se sentía diferente despertarse y no tener que demostrar mi valía a través de pisos fregados y encimeras impecables. Ahora era más que la limpiadora. Era una esposa, una madrastra, parte de una familia. La vida se sentía más plena, más rica, pero ser madrastra venía con su propio libro de reglas, uno que nadie te entregaba y que tenías que aprender a tientas. Jamie, a quien consideraba mi pequeño amigo, de repente pareció darse cuenta de que estaba en el lugar de su mamá. «¿Por qué siempre tienes que decirme qué hacer?», me desafiaba, con su pequeña cara fruncida de molestia. «Porque me importas, Jamie. Es parte de mi trabajo ahora», le explicaba, tratando de mantener mi tono ligero pero firme. Y luego estaban los ajustes diarios, el baile de un nuevo matrimonio. Tom tenía sus costumbres, cosas que no había notado cuando solo era la ama de llaves, como insistir en cenar exactamente a las 6 o que los muebles no debían moverse ni una pulgada del lugar donde Laura los había colocado. «Tessa, ¿por qué moviste el sofá?», me preguntaba, su voz más de confusión que de enojo. «Solo estaba probando algo nuevo, mezclándolo un poco», respondía,
empujando el sofá de vuelta a regañadientes bajo su mirada atenta. Dejémoslo como estaba. Así le gustaba a Laura, decía, y eso era todo. El fantasma de Laura rondaba en las esquinas, su toque permanecía en la disposición de los cojines y los marcos de fotos. Unos meses después, Tom me pidió que consiguiera un trabajo para tener una fuente adicional de ingresos. Estaba bien, pero me molestó el tono exigente de su voz. Conseguí un trabajo en una tienda cercana para poder seguir cocinando y limpiando la casa. La vida familiar no resultó ser tan fácil como imaginaba. Un año después de nuestro matrimonio, comencé a sentirme como una invitada en lo que se suponía que era mi hogar. Tom parecía tener reglas que nunca surgieron cuando estábamos saliendo, como un libro de jugadas invisible al que no tenía acceso. Todo llegó a un punto crítico una tarde cuando decidí cambiar la vieja alfombra del baño. Fue un cambio simple, nada drástico, solo una alfombra nueva para alegrar el espacio. Pero cuando Tom llegó a casa y la vio, parecía que había redecorado todo el apartamento. ¿Qué es esto?, se paró en la puerta del baño, frunciendo el ceño mientras señalaba la alfombra. Una alfombra nueva. La vieja estaba enmohecida, dije, tratando de mantener mi voz ligera, esperando evitar cualquier drama. ¿Por qué no me preguntaste? ¿Sabes cómo me siento sobre cambiar las cosas aquí? Su tono era agudo, cortando el aire como un cuchillo. No pensé que una alfombra fuera un gran problema, Tom, sentí que Bueno, lo es. Quiero las cosas como estaban, prácticamente me estaba mirando con furia ahora, y la intensidad me tomó por sorpresa. Esa noche en la cena, las cosas fueron de mal en peor. El hijo menor de Tom, Jamie, había estado teniendo problemas en la escuela, y de alguna manera eso también era mi culpa. Las calificaciones de Jamie están bajando. ¿Qué pasa con sus tareas? Tom preguntó, sus ojos fijos en mí al otro lado de la mesa. He estado ocupada, Tom. Empecé ese trabajo en la tienda, ¿recuerdas? Querías que ayudara con el dinero, respondí, mi voz tensa de frustración. Así que vas a dejar que todo lo demás se desmorone, ahora estaba acusándome, su voz subiendo un tono. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondí, sintiendo el peso de sus expectativas aplastándome. No parece ser suficiente. La casa está hecha un desastre, y no estás ayudando a Jamie como solías. Laura lo habría manejado mejor. La mención de su difunta esposa fue un golpe bajo, y acertó en su objetivo. Guardé silencio, el dolor era demasiado profundo para responder. El resto de la comida transcurrió en un tenso silencio. Los problemas no se detuvieron con Tom. Jamie, al ver cómo su padre me trataba, comenzó a empujar los límites también. Una noche, lo pillé despierto tarde en su computadora, mucho después de su hora de dormir. Jamie, es tarde. Tienes que apagar la computadora e irte a la cama, dije tan calmadamente como pude. Tú no eres mi mamá. No puedes decirme qué hacer, su voz era alta, desafiando. No estoy tratando de ser tu mamá, Jamie, pero tienes escuela mañana y necesitas descansar, resopló, volviendo a su pantalla. Lo que sea, papá, gritó, llamando para que su padre interviniera. Tom entró, su cara endurecida. Déjalo, Tessa. Está bien. Pero necesita dormir. No es bueno para él quedarse despierto tan tarde. Es mi hijo. Creo que sé lo que es mejor para él. El tono de Tom era definitivo, sin dejar espacio para discutir. Sintiéndome socavada y desrespetada, me retiré, el abismo entre nosotros se hacía más grande cada día. Comencé a sentirme como nada más que una ama de llaves, una niñera, alguien que estaba allí para cocinar y limpiar y luego apartarse del camino. El día que recibí un bono en el trabajo debería haber sido una ocasión alegre. Con el dinero extra, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me compré un vestido nuevo. No era nada extravagante, solo una prenda simple y bonita que me hizo sentir bien cuando me la probé.
Llevaba el vestido cuando llegué a casa, una pequeña sonrisa jugando en mis labios mientras imaginaba la sorpresa de Tom. Se dio cuenta, claro, pero no de la manera que esperaba. ¿Qué es eso?, preguntó, su tono severo mientras observaba mi nueva adquisición. Es solo un vestido, Tom. Lo compré con mi bono, dije, girando un poco para mostrárselo, tratando de aligerar el ambiente. ¿Un bono, eh? ¿Y pensaste que lo mejor en lo que gastarías era un vestido? Su voz subía con cada palabra. Dejé de girar, sintiendo como la felicidad se desvanecía de mí. Pensé que estaba bien darme un capricho. ¿Darte un capricho? Tom resopló. Ese dinero podría haber ido a algo que realmente necesitáramos, como facturas o ahorrar para algo importante. Antes de que pudiera responder, Jamie intervino desde la puerta, su voz amarga. Sí, o tal vez una nueva consola que he estado pidiendo. Miré de Jamie a Tom, mi corazón hundiéndose. Era mi bono. Solo quería algo bonito. La habitación se llenó de un pesado silencio, los ojos de Tom fríos e implacables, la mirada acusadora de Jamie. Esa noche, ambos comenzaron a tratarme como si fuera invisible, sin una palabra ni una mirada en mi dirección a menos que fuera absolutamente necesario. Este tratamiento silencioso continuó durante una semana, las comidas transcurrieron en silencio, mis intentos de conversación fueron recibidos con frialdad y gruñidos desdeñosos. Era como si no existiera en mi propio hogar. Pero la vida tiene una forma de ponerte a prueba con más de lo que crees que puedes manejar. Un par de años después, durante la pandemia, mi madre falleció. Fue una pérdida repentina y desgarradora, dejándome como heredera de la casa familiar, una gran estructura antigua, junto con una suma considerable de dinero. Cuando le conté a Tom sobre la herencia, sus ojos se iluminaron de una manera que me hizo sentir incómoda. Nos mudaremos allí, declaró una noche, mirando los papeles de la propiedad. Es más grande y la escuela cercana es perfecta para Jamie. Asentí, demasiado agotada por el duelo para discutir o reflexionar sobre su repentino interés en mi herencia. Sí, tal vez un nuevo lugar nos dará un nuevo comienzo, dije, esperando que sus intenciones fueran tan genuinas como mis deseos. Comenzaremos a empacar este fin de semana, decidió Tom, ya haciendo planes. Empacar fue un proceso lento, cada artículo un recuerdo, cada caja un paso hacia una nueva vida que esperaba fuera mejor. A medida que se acercaba el día de la mudanza, me encontré observando a Tom y Jamie, viendo cómo discutían sobre la disposición de las habitaciones y las renovaciones para la nueva casa. Su entusiasmo era difícil de medir, era por el nuevo comienzo o por lo que representaba la nueva casa. Esa mañana no me sentía bien, me dolía la cabeza y tenía el estómago revuelto. El gerente de la tienda notó mi rostro pálido y me envió a casa temprano, algo por lo que estaba agradecida. Entré con mi llave, esperando el habitual silencio, pero en su lugar me encontré con voces bajas y conspirativas que venían de la oficina improvisada de Tom. Instintivamente, me presioné contra la pared junto a la puerta, mi respiración se detuvo en mi garganta mientras escuchaba. Sí, papá, gracias por organizar eso. Dejarme el apartamento es de gran ayuda, dijo Mac, el hijo mayor de Tom, su voz una mezcla de gratitud y maquinación. No hay problema, Mac. Una vez que nos mudemos a la casa de Tessa, tendré más que suficiente. Viviremos allí un tiempo, gastaré su dinero y luego encontraré una buena razón para divorciarme de ella. Dividiremos los bienes fácilmente, la voz de Tom era fría, calculada. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. El dolor de la traición era agudo, como un cuchillo girando en mi vientre. Mike se rió, un sonido duro que llenó la habitación. Hombre, tu nueva novia es mucho más atractiva que Tessa. No puedo esperar a que te deshagas de esa gallina estúpida. Me quedé congelada, sin querer alertarlos de mi presencia. Después de unos momentos, me retiré silenciosamente de la puerta, mi mente acelerada. El shock inicial estaba dando paso a una ira ardiente y hirviente. Tenía que actuar, pero necesitaba ser inteligente.
Salí del apartamento tan silenciosamente como había entrado y me dirigí directamente a la oficina del abogado. El abogado, el señor Reynolds, era un hombre de ojos agudos que escuchó atentamente mientras exponía todo. «Esto es más común de lo que piensas», dijo, con voz tranquila, «pero tienes la cabeza bien puesta y nos aseguraremos de que salgas de esto victoriosa». Asentí, sintiendo que recuperaba un poco de control. «¿Cuáles son los próximos pasos?», pregunté. «Presentamos la demanda de divorcio por infidelidad y engaño. Reúne cualquier evidencia que puedas, grabaciones, documentos, cualquier cosa que muestre su intención», aconsejó el señor Reynolds. «Gracias. Prepararé todo», dije, levantándome. El peso de la carpeta legal en mi mano se sentía como un escudo, algo que me protegería de la tormenta que se avecinaba. Mientras caminaba a casa, mi mente era un torbellino de planes y posibilidades. Cuando regresé a casa, Tom estaba en la cocina haciendo la cena como si nada hubiera pasado. Mike se había ido, y la normalidad de la escena era casi surrealista. «Oye, volviste temprano. ¿Te sientes mejor?», preguntó Tom, mirando hacia arriba desde la estufa. Forcé una sonrisa, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Un poco, sí. Solo cansada», dije, manteniendo mi voz ligera. «Eso es bueno. La cena estará lista pronto». «¿Por qué no te acuestas un rato?», sugirió, volviendo a su cocina. «Claro, tal vez lo haga», dije, con la voz dulce como el almíbar, pero por dentro me estaba preparando para la batalla que se avecinaba. Fui a nuestra habitación, cerré la puerta suavemente y me senté en el borde de la cama. Las próximas semanas definirían el resto de mi vida. No iba a dejar que Tom me quitara todo, no sin luchar. La mañana de la mudanza se sentía diferente. Tenía todo planeado hasta el último detalle, y Tom no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de golpearlo. Empaqué mis pertenencias personales en silencio durante las últimas semanas y las había trasladado a un nuevo lugar en otra ciudad, un nuevo comienzo, una nueva yo. Esta mañana, salí de la casa como de costumbre, con una simple bolsa de mano, diciéndole a Tom que me iba a... «Nos vemos en la nueva casa más tarde», llamó despreocupadamente, completamente inconsciente de la bomba que estaba a punto de explotar. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. «Claro, nos vemos allí», mentí suavemente, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic que marcó el final de mi vida anterior. Mientras tanto, Tom y Jenny se suponía que debían encontrarse con los mudanceros en la casa que heredé y trasladar a nuestra familia allí. Lo que Tom no sabía era que ya no había familia que trasladar, y esa casa ya no era nuestra para llamar hogar. Esperé pacientemente en mi nuevo apartamento, mi corazón acelerado mientras imaginaba la escena que se desarrollaría en la antigua casa. A las 10 de la mañana en punto, mi teléfono vibró, un mensaje de mi vecina que estaba pendiente. «Está allí, parece confundido», decía. Tom debía estar parado en la puerta, esperando entrar en su nueva vida. En su lugar, fue recibido por extraños, los nuevos propietarios de la casa que había vendido a sus espaldas. Imaginé su cara, la confusión transformándose en realización y luego en ira al procesar la traición. Según mi vecina, Tom tocó la puerta, y una pareja confundida la abrió, presentándose. «Acabamos de comprar este lugar». «¿Quién es usted?», habrían preguntado, tan desconcertados como los mudanceros llenos de muebles. Los mudanceros, igualmente perplejos, comenzaron a preguntar dónde colocar las cajas, y Tom, desconcertado y furioso, trató de llamarme. Mi teléfono se iluminó con su número, pero lo ignoré, siguiendo el plan. Cuando no obtuvo respuestas, no tuvo más opción que regresar a su apartamento, donde le esperaba otra sorpresa. Mike, su hijo mayor, había trasladado sus propios muebles y su prometida ya estaba desempacando. El apartamento ya no era el santuario de Tom, sino un desorden lleno de planes rotos y expectativas destrozadas. «Salgan. Este sigue siendo mi lugar», debió haber rugido Tom, la vena en su cuello palpitando de rabia. «Papá,
dejamos el alquiler de nuestro apartamento. No tenemos a dónde ir, respondió Mac, desafiante y desesperado. Finalmente, respondí el teléfono después de su tercera llamada más frenética. La voz de Tom estaba furiosa, teñida con la traición que pensaba que solo él era capaz de infligir. Tessa, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Por qué estás arruinando todo? Respiré hondo, mi voz calmada y resuelta. Sé todo, Tom, los planes que hiciste con Mac, la novia, tus encantadores comentarios. He vendido la casa y protegido mis bienes. Ya no me usarás más. No puedes hacerme esto. Estamos casados, su voz era una mezcla de enojo e incredulidad. Los papeles del divorcio están en tu buzón, respondí con firmeza. Considera esto como mi forma de cuidar de mí misma. También verás que pediré manutención. No respondí sus llamadas después de eso. Mi viejo teléfono, el que conocía el número, pronto sería apagado para siempre. Me recosté, sintiendo cómo se levantaba un peso de mis hombros. Estaba libre, verdaderamente libre por primera vez en lo que parecía ser una eternidad. La sala del tribunal estaba cargada de tensión. Mi exmarido, Tom, estaba sentado frente a mí, su rostro una máscara de furia y desesperación. Estaba buscando obtener la mitad de todo lo que poseía, pero yo estaba armada con la verdad y un abogado excepcional. Mi abogado, el señor Reynolds, era del tipo que no se anda con rodeos, tenía cada pieza de evidencia cuidadosamente organizada y lista para desmantelar las afirmaciones de Tom. Su señoría, tenemos pruebas sustanciales de la infidelidad del señor Wright y pretendemos demostrar que sus demandas de compartir bienes no solo son infundadas, sino también inmorales, declaró con confianza cuando comenzaron los procedimientos. El abogado de Tom trató de pintar un cuadro de un hombre roto, agraviado por la partida repentina de su esposa, pero se desmoronó en cuanto el señor Reynolds presentó las pruebas, recibos de cenas lujosas, reservas de hoteles para dos y cartas de amor a otra mujer. Cada artículo mostrado en la pantalla del proyector fue otro clavo en el ataúd de la credibilidad de Tom. Cuando llegó el momento de los testimonios, un par de conocidos de nuestro antiguo vecindario subieron al estrado. No anduvieron con rodeos. Lo vi en el lago con ella. Estaban uno encima del otro como adolescentes, testificó uno, con tono de disgusto. El abogado de Tom trató de contrarrestar, argumentando sobre la legitimidad y relevancia de las pruebas, pero estaba claro que la jueza no lo estaba comprando. La atmósfera estaba cargada con la furia silenciosa de Tom, casi podía sentirla al otro lado de la sala. Finalmente, la jueza dictó su veredicto. Dada la evidencia de infidelidad y engaño presentada por la demandante, encuentro imposible otorgar cualquier reclamo de propiedad al señor Wright. Además, considerando la disparidad de ingresos, se ordena al señor Wright pagar manutención. El rostro de Tom pasó de rojo a blanco, su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. No fue una vista que disfrutara, pero era justicia, pura y simple. Su amante lo había dejado una vez que se dio cuenta de que no había un estilo de vida lujoso esperándola, especialmente cuando descubrió que tendría que compartir un apartamento con sus hijos y la prometida de su hijo mayor. No voy a ser una ama de llaves gratuita, dijo ella, repitiendo la ironía de mi pasado con Tom. En cuanto a Tom, terminó exactamente donde se había puesto. Sus batallas con su hijo mayor por el espacio y las responsabilidades eran el tema de los chismes locales. Jamie, el menor, se convirtió en un adolescente desafiante, más difícil de manejar cada día sin una influencia maternal constante. Mientras tanto, estaba construyendo una nueva vida lejos de ese caos. Tomé cursos de diseño gráfico, algo para lo que siempre tuve habilidad pero nunca perseguí. La comunidad aquí era vibrante y solidaria, ayudándome a hacer contactos y establecer un pequeño negocio freelance. Estaba feliz de empezar de nuevo. Hoy era mi cumpleaños número 35. Me desperté sintiendo los dolores habituales que acompañaban mi enfermedad crónica, una compañera constante desde la infancia.
Como CEO de una startup tecnológica próspera, generalmente enmascaraba mi dolor con trabajo y cafeína, pero hoy no. Hoy se sentía diferente, de alguna manera más pesado. Decidí que una visita a la clínica privada era necesaria, un lugar que había llegado a considerar casi como un segundo hogar. Conocía a la mayoría del personal por su nombre, pero era Tom, el joven enfermero, quien siempre captaba mi atención. Tom era encantador, con una sonrisa rápida que hacía sonrojar a muchos de los pacientes, incluida yo. También era persistente. Hoy, cuando entré por las puertas de la clínica, fue el primero en saludarme. «Feliz cumpleaños, Elena. Te ves genial como siempre», sonrió, sus ojos brillando mientras se acercaba a mí. «Sabes que no tienes que pasar por esto sola. Estoy aquí, ya sabes». Suspiré, acomodándome en la cama de la clínica. «Lo aprecio, Tom, pero sabes mi situación. Es complicado». Mientras Tom preparaba el goteo, no se perdió ni un momento. «No me importa tu enfermedad, Elena. Me gustas. Cuando estés lista para hablar de nosotros, aquí estoy». Mientras Tom se ocupaba con los gráficos, traté de centrarme en lo positivo. Era exitosa, era independiente. Pero, por mucho que me odiara admitirlo, también estaba sola. El día pasó lentamente con las rondas habituales de pruebas y visitas al médico. A última hora de la tarde, estaba lista para volver a casa, pero Tom tenía otras ideas. «Oye, cumpleañera, no puedes simplemente irte a casa y deprimirte. Deja que te invite a cenar, yo invito. Vamos a celebrarte», insistió. Dudé. Era tentador pasar más tiempo con él fuera de las paredes estériles de la clínica. «De acuerdo, pero solo como amigos». Solo como amigos, estuvo de acuerdo, pero el brillo en sus ojos decía más. La cena con Tom fue fácil y llena de risas. Tenía una manera de hacerme olvidar la frialdad clínica de mi rutina. Mientras hablábamos, no solo se trataba de mi salud o la clínica, se trataba de películas, viajes y comida. Era normal, y por un momento me permití disfrutarlo. «Elena, eres increíble, lo sabes», dijo Tom mientras me acompañaba a mi coche después. «Escucha, lo que dije antes, lo decía en serio. Quiero estar ahí para ti en la forma que me permitas». Lo miré, las luces de la calle proyectando sombras en su rostro sincero. «Tom, no es tan simple. Mi vida, mi salud, es mucho para que alguien lo maneje. No soy solo cualquiera, Elena. Soy el chico que te está pidiendo que tomes una oportunidad conmigo», respondió, su voz firme y segura. Sentí un torrente de emociones. Aquí estaba este hombre maravilloso, dispuesto a aceptarme con todas mis complicaciones. «Vamos despacio, ¿de acuerdo?». Mientras conducía de regreso a casa, su invitación se repetía en mi mente. Tal vez, solo tal vez, podría permitirme tener este pedazo de felicidad después de todo. ¿No era la vida demasiado corta para pasarla sola? 6 meses pasaron más rápido de lo que podía haber imaginado. Tom y yo nos veíamos regularmente, y cada momento juntos parecía aliviar el constante malestar de mi enfermedad. Él hacía que todo se sintiera más simple, más ligero. Sin embargo, debajo de la superficie, albergaba reservas sobre nuestro futuro, dada mi salud. Pero Tom nunca parecía vacilar. Una fresca tarde de sábado, mientras las hojas de otoño pintaban la ciudad de tonos naranjas y rojos, Tom sugirió un paseo por el parque después de la cena. «Elena, sabes que no soy mucho para los discursos elegantes, ¿verdad?». Tom comenzó, su voz un poco temblorosa, lo cual no era común en él. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo feliz que me haces. Quiero que esto sea para siempre». Sentí que mi corazón se saltaba un latido. «Tom, ¿estás seguro? Sabes mi situación. No va a ser más fácil». «Sí, lo sé, y no me importa. Quiero todo, los días buenos, los días malos y todo lo que haya entre medio.
Luego sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió para revelar un anillo simple pero hermoso. Elena, ¿te casarías conmigo? La propuesta me tomó por sorpresa. Sabía que lo amaba, pero el compromiso a este nivel era algo que no me había permitido considerar seriamente debido a mis complicaciones de salud. Verlo allí, tan seguro de nosotros, hizo que todas mis defensas comenzaran a desmoronarse. Sí, Tom, sí, me casaré contigo. Nos abrazamos y, por un momento, el mundo a nuestro alrededor pareció desaparecer. Solo éramos nosotros, y se sentía bien. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planificación. Decidimos hacer una ceremonia pequeña, nada lujoso, solo nosotros y algunos amigos cercanos, incluida su hermana y su esposo. Pero antes de nada de eso, necesitaba abordar las cuestiones prácticas de nuestro futuro juntos. Una noche, mientras estaba sentada con Tom, saqué el acuerdo prenupcial que había redactado. Quiero hablar de algo un poco, bueno, práctico. Es importante, dado mi negocio y mi salud. Tom asintió, cualquier cosa, Elena. Le entregué los papeles. Es un prenupcial. Tom tomó los documentos, los escaneó brevemente antes de mirarme con una sonrisa. Si eso te hace sentir segura, estoy de acuerdo. No estoy aquí por el dinero, Elena, estoy aquí por ti. ¿Y estás seguro? ¿Estás realmente seguro de esto? Insistí, necesitando escucharlo una vez más. Absolutamente, me aseguró, firmando el documento sin pensarlo dos veces. ¿Ahora podemos volver a planear nuestra pequeña boda? Sí, podemos, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y amor. La aceptación fácil de Tom del prenupcial me tranquilizó sobre sus intenciones y compromiso. El día de nuestra boda fue simple y perfecto. La ceremonia en el ayuntamiento fue rápida y las únicas personas presentes fueron aquellas a las que más amábamos. Al estar allí, intercambiando votos con Tom, sentí una oleada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, la vida me estaba dando la oportunidad de tener algo hermoso a pesar de todo. La vida después de nuestra tranquila boda fue, por un tiempo, bastante cercana a lo que había imaginado como perfecto. Tom y yo nos instalamos en nuestra nueva vida juntos, y él se hizo cargo de manejar la casa. Fue un cambio agradable. Llegaba a casa con increíbles olores que salían de la cocina y el lugar se veía impecable. Los primeros meses se sintieron como si estuviéramos en una especie de fase de luna de miel que simplemente seguía. Pero alrededor de un año, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Note que Tom parecía un poco distante. Su entusiasmo por las cosas en la casa comenzó a disminuir y parecía más retraído. Al principio, lo atribuí al ajuste de vivir juntos o al final de la fase de luna de miel, pero el cambio era palpable. Un día, llegué temprano a casa para sorprenderlo con noticias sobre un posible nuevo cliente para mi negocio. Entre esperando encontrarlo ocupado en la cocina o tal vez ordenando la ropa. En cambio, la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Perpleja, caminé hacia la cocina, y fue entonces cuando lo escuché, una voz. Me detuve en la puerta, escuchando. Una voz de mujer, alegre y desconocida, charlando como si fuera la dueña del lugar. Empujando la puerta, vi a una mujer de mediana edad tarareando mientras cortaba verduras. Ella levantó la vista, sorprendida. Oh, debe ser Elena. Soy June. Tom no dijo que llegarías tan temprano. June, ¿y quién eres exactamente? Logré mantener mi voz firme a pesar del shock. Soy la ama de llaves. Tom me contrató hace aproximadamente un año. Vengo unas cuantas veces a la semana para limpiar y cocinar. Hace que las cosas sean más fáciles, ¿sabes? Sonrió, claramente sin darse cuenta de la bomba que acababa de soltar, una ama de llaves durante un año y yo no tenía ni idea. Sentí una mezcla de enojo y traición hervir dentro de mí, pero me mantuve tranquila. Bien, veo. Gracias, June. ¿Podrías dejarnos un momento?
Por supuesto, se limpió las manos y salió de la habitación. Cuando Tom llegó a casa, me encontró sentada en la sala, todavía procesando todo. Su rostro cayó en el momento en que vio mi expresión. ¿Quién es June, Tom? Pregunté sin rodeos. Tom dudó, luego suspiró, es la ama de llaves. Mira, quería decírtelo, pero pensé que te molestarías por no hacer yo las cosas en la casa. ¿Molestarme? Tom, ¿crees que me molestaría quien limpia o cocina? Estoy molesta porque mentiste, porque pensaste que esto era algo que tenías que ocultar, mi voz se elevó con cada palabra. Lo sé, y lo siento. Empezó pequeño y luego simplemente no supe cómo mencionarlo sin convertirlo en un gran problema. Parecía más fácil seguir adelante, trato de explicar, luciendo genuinamente arrepentido. ¿Más fácil para quién, Tom? Porque esto no se siente fácil para mí, respondí. Hablamos esa noche. Él se disculpó y traté de entender su perspectiva, pero algo había cambiado entre nosotros, una pequeña grieta que me hizo preguntarme qué más podrían no estar diciéndome. Las cosas se suavizaron un poco después de eso, pero la semilla de la duda había sido plantada. Tom seguía siendo genial para hacer la cena y mantener la casa en orden, pero ahora sabía que él no era el que realmente hacía todo el trabajo. Se sentía como si nuestros roles estuvieran claros, yo trabajaba y él manejaba la casa, excepto que realmente no la manejaba, la subcontrataba. Y aún así, algo en el comportamiento de Tom estaba mal, y no era solo el problema de la ama de llaves oculta. Susurros nocturnos al teléfono, su repentina necesidad de privacidad y sus constantes excusas para necesitar más dinero, todo se sumaba a algo siniestro. Así que hice lo que haría cualquier mujer con recursos, contraté a un... No pasó mucho tiempo antes de que el detective volviera con noticias, y no eran las que esperaba. Tom pasaba la mayor parte de sus días en un casino, y las sumas de dinero que estaba perdiendo eran asombrosas. Sentí una mezcla de alivio y desesperación, alivio de que no hubiera otra mujer, pero desesperación por el tamaño de su engaño. Esa noche, cuando Tom llegó a casa, lo estaba esperando en la sala, con el informe del detective en la mano. Intentó besarme para saludar, pero retrocedí, levantando los papeles. ¿Quieres explicar esto?, pregunté, mi voz fría y más compuesta de lo que me sentía. Tom se desplomó en el sofá, enterrando su rostro en sus manos. No quería que esto se saliera de control. Comenzó pequeño, solo una forma de desahogarme, pero se hizo más grande y no sabía cómo detenerlo. ¿Y pensaste que la mejor manera de lidiar con eso era mentirme, robarme? Mi voz se elevó ahora, mi temperamento encendiéndose. Lo siento, Elena. Lo siento mucho. Necesito ayuda. Quiero dejarlo, lo juro. Solo, necesito tu ayuda para salir de este lío, su voz era desesperada, suplicante. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. Te ayudaré, Tom, pero esta es la última vez. Necesitas recibir tratamiento para tu adicción y vas a firmar un recibo reconociendo la deuda que estoy pagando. Son 50,000 pesos, Tom. Tom asintió miserablemente, sí, lo que digas. Lo haré. Buscaré ayuda. Arreglamos para que comenzara el tratamiento la semana siguiente, pero justo cuando pensé que podríamos estar encontrando nuestro camino de regreso a una especie de normalidad, Tom lanzó otra bomba. Elena, he estado pensando, tal vez deberíamos tener un bebé. Podría acercarnos más. Lo miré, incrédula. ¿Un bebé? Tom, sabes que no puedo. No solo es arriesgado, podría ser fatal para mí. Rápidamente trató de retractarse, lo sé, solo pensé, no importa. Pero la idea no desapareció. Seguía surgiendo más y más. Incluso su hermana, una obstetra, me llamó al respecto. Deberías reconsiderarlo, Elena. Tener un bebé es lo más natural. No seas egoísta. ¿Egoísta? Eres doctora, conoces mi condición.
¿Cómo puedes siquiera sugerir tal cosa? Estaba furiosa. Ella resopló y me colgó. La conversación me dejó conmocionada. ¿Cómo podían ser tan insensibles, tan crueles? Meses de tensión y discusiones no resueltas habían deshilachado mis nervios, pero nada podría haberme preparado para la escena en la que entré ese fatídico día. Volví a casa más temprano de lo habitual, mis pasos acelerándose con la anticipación de una noche tranquila. En su lugar, abrí la puerta al caos, cajas apiladas y la hermana de Tom, Lisa, y su esposo Mark arreglando sus pertenencias alrededor de mi sala de estar. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exigí, mi voz cortando el ruido. Lisa se volvió hacia mí, con una calma inquietante en su comportamiento. Oh, nos estamos mudando, Elena. Este es el lugar de Tom, y realmente deberías empezar a empacar tus cosas. Mis ojos se dirigieron a Tom, buscando alguna señal de confusión o desacuerdo en su rostro, pero no había ninguna. En su lugar, me miró con una expresión que me heló la sangre. Elena, no puedo hacer esto más. Me has estado manipulando y controlando durante años. Se acabó, declaró Tom, su voz fría y distante. Lo miré, atónita. Manipulándote, Tom, ¿de qué estás hablando? Lo escuchaste, intervino Mark, su voz igual de dura. Se ha cansado de ser tu esclavo. Tom dio un paso adelante, un montón de papeles en la mano. Aquí están los papeles de divorcio. También estoy presentando una demanda por años de abuso emocional y manutención. Necesito cuidar de mi bienestar ahora. La habitación giró mientras tomaba los papeles de su mano. Esto era una pesadilla. Eché un vistazo a los documentos, cada palabra de traición mordiendo. Pero el pánico que crecía dio paso a una calma acerada. Solté una risa, corta y carente de humor. Bueno, estás en una sorpresa, pero sigue, piensa lo que quieras. Escucharás de mi abogado. Sin decir una palabra más, fui a nuestro dormitorio, empaqué una maleta con lo esencial y me preparé para irme. No había sentido en discutir. El hombre con el que me había casado, el hombre que creía conocer, se había ido. Conduje lejos del apartamento y me dirigí hacia la villa de cabanas de élite donde tenía una casa esperando, un hogar que era verdaderamente mío, comprado mucho antes de que Tom entrara en mi vida. Al pasar por las puertas familiares y saludar a los guardias, un peso se levantó de mis hombros. La casa estaba exactamente como la dejé, espaciosa, tranquila y adaptada a mis necesidades. Siempre había sido mi santuario, un lugar que había preparado para mi futuro, sabiendo que mi salud podría empeorar. Cuando cayó la noche, hice algunas llamadas telefónicas, informando a mis amigos más cercanos de la situación y asegurándoles que estaba bien. Mi abogado fue el siguiente, listo para discutir nuestra estrategia. Tom y sus afirmaciones escandalosas no quedarían sin respuesta. Unos días después de instalarme en mi santuario, me sobresaltó una llamada frenética de Tom. Su voz, cargada de pánico y furia, resonó en el teléfono. Elena, me has tendido una trampa. Esto es un juego enfermo para ti, ¿verdad? Con calma, con una pequeña sonrisa, respondí, Tom, si crees que ha habido un malentendido, ¿por qué no vienes y hablamos al respecto? Te enviaré la dirección. Poco después, las puertas de la villa se abrieron, y Tom, junto con Lisa y su esposo Mark, pasaron. Observé desde la ventana mientras su coche se acercaba, sus rostros pegados a las ventanas del coche, con los ojos muy abiertos mientras observaban la vista de mi amplia casa. Se acercaron a mi puerta, aún asombrados por el entorno lujoso, su bravura anterior pareciendo reducirse un poco. Cuando abrí la puerta, no pude evitar toser para romper el silencio, luego ofrecí una sonrisa irónica. Bueno, ¿qué los trae a mi humilde morada? Tom, recuperando algo de su anterior fuego, soltó. Tu abogado me llamó. Dijo que tengo que pagar el alquiler del próximo mes del apartamento, $6,000. Nunca me dijiste que no era tu apartamento. Nunca preguntaste al respecto.
Y si quieres vivir en ese apartamento, paga el alquiler, expliqué con paciencia deliberada. Lisa, siempre oportunista, intervino, empujando a Tom. ¿Y qué hay de este lugar? Es hermoso. Tom asintió vigorosamente. Sí, ¿por qué no nos das esta casa en lugar de ese apartamento? De lo contrario, te demandaremos por todo lo que tienes. Su audacia era casi cómica. No pude evitar soltar una carcajada. ¿Quieres demandarme por esta casa? Tom, querido, compré esta casa mucho antes de que tú aparecieras en escena. No tienes ningún derecho sobre ella. Sus rostros se pusieron rojos de frustración y los gritos se intensificaron. No puedes simplemente echarnos, tenemos derechos, gritó Tom. Ahí es donde te equivocas, respondí, mi voz firme mientras levantaba el teléfono. ¿Seguridad? ¿Podrían escoltar a estas personas? Parece que están perdidas. En minutos, llegó la seguridad de la villa, y el trío fue rápidamente mostrado afuera. Mientras eran escoltados, sus protestas indignadas se desvanecieron en la distancia, dejando atrás un silencio que se asentó sobre la casa como una manta reconfortante. Después de que se fueron, me senté, la risa se desvaneció, reemplazada por un suspiro cansado. Estaba claro que Tom y su hermana estaban agarrándose a un clavo ardiendo, tratando de intimidarme para que renunciara a lo que era legítimamente mío. Llamé a mi abogado nuevamente, repasando los detalles del enfrentamiento del día. Necesitamos estar preparados para lo que puedan intentar a continuación, le dije, mi tono resuelto. No te preocupes, Elena. Nos encargaremos de esto. No tienen base legal, me aseguro. El día de la audiencia en el tribunal llegó con una tensión lo suficientemente espesa como para cortarla. Entré en la sala del tribunal, con mi abogado a mi lado, lista para enfrentar lo que Tom y su familia habían ideado. Las acusaciones eran ridículas. Tom afirmaba que lo había explotado, convirtiéndolo en lo que dramáticamente se refería como mi esclavo. Relataba historias de tareas interminables y una vida ingrata bajo mi supuesta tiranía, mientras su hermana Lisa y su esposo Mark asentían vigorosamente, repitiendo cada una de sus palabras. Me resistí a la tentación de poner los ojos en blanco. Afortunadamente, pronto fue nuestro turno de presentar la realidad de la situación. Mi abogado se levantó, ajustando su chaqueta con una calma seguridad. Su señoría, tenemos pruebas que contradicen cada una de las afirmaciones del señor Thomas, declaró con confianza, luego se giró para llamar a nuestro primer testigo. La au pair que Tom había contratado, June, se adelantó. Trabaja en su hogar, haciendo todas las tareas domésticas y cocinando. El señor Thomas Allier apenas levantaba un dedo, testificó, su declaración respaldada por registros de empleo y recibos de salario, demostrando que Tom apenas contribuía al trabajo del hogar. Después del testimonio de June, mi abogado presentó el acuerdo prenupcial. De acuerdo con este documento legalmente vinculante firmado por ambas partes, continuo, señalando las firmas en la parte inferior de la página, establece claramente que en caso de divorcio, el señor Allier no tiene derecho a nada, ni manutención ni compensación. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras el peso del documento se hundía. El rostro de Tom palideció cuando mi abogado añadió, «Señor Allier, ¿leyó este documento antes de firmarlo?» Tom tartamudeó, «Bueno, yo vi la parte sobre si algo le pasaba a Elena, pero no lo leí todo, es correcto», insistió mi abogado. «Sí, pero no pensé». «No pensó en leer lo que estaba firmando», lo interrumpió mi abogado, volviendo al juez. «Su señoría, también deseamos presentar pruebas de las deudas de juego del señor Allier, que la señora Allier generosamente liquidó, y para lo cual tenemos un reconocimiento firmado por el propio señor Allier». Observe cómo Tom se desplomaba en su asiento, la realidad de su situación finalmente golpeándolo. Cuando el juez finalmente habló, su voz era clara y firme. Después de revisar las pruebas y escuchar los testimonios, es decisión de este tribunal conceder el divorcio solicitado por la señora Elena Allier.
Además, se deniegan todas las reclamaciones de compensación y manutención por parte del señor Thomas Elliot. Al salir del tribunal, una sensación de profundo alivio me invadió. Pero ese alivio fue rápidamente eclipsado por el espectáculo fuera del tribunal. Lisa estaba reprendiendo furiosamente a Tom, sus palabras afiladas e implacables. «Idiota, todo lo que tenías que hacer era dejarla embarazada y entonces podríamos haber tenido todo, ni siquiera pudiste hacer eso bien». Me detuve por un momento para tomar la escena, la realidad de su traición asentándose más profundamente. No solo querían dinero, esperaban mi desaparición. Habían pasado meses desde que se desarrolló el drama en el tribunal y lentamente había comenzado a recuperar mi paz, centrándome en mi salud y mi negocio. Una mañana fresca, mientras tomaba mi café y revisaba algunos informes de negocios, la serenidad fue abruptamente interrumpida por un visitante inesperado. Miré al monitor de seguridad y vi a Tom, luciendo desaliñado y desesperado en las puertas de mi villa. Instruí a los guardias que lo dejaran entrar, curiosa pero cautelosa sobre su repentina aparición. Mientras se acercaba a la puerta principal, pude ver la tensión en su rostro, el peso de sus recientes dificultades grabado en sus rasgos. Cayó de rodillas en cuanto abrí la puerta, un acto tan dramático que casi parecía ensayado. «Elena, por favor, te lo ruego, déjame volver. Haré cualquier cosa. Cocinaré, limpiaré, lo que quieras. Solo déjame quedarme aquí», suplicó, su voz quebrada. Lo miré, mi expresión calmada pero firme. «Tom, después de todo, ¿por qué pensarías que consideraría algo así? No fue todo idea mía, Elena. Fue el plan de Lisa, presionarte para que tuvieras un bebé, para acabar con las cosas de esa manera. Nunca quise que sucediera nada de eso, lo juro. Solo me dejé llevar», soltó, la desesperación filtrándose en cada palabra. Tomé una respiración profunda, manteniendo la compostura. «Tom, lo que no entiendes es que no se trata solo de lo que sucedió o de quién planeó qué. Se trata de la confianza, y rompiste eso más allá de la reparación. No solo seguiste los planes de Lisa, te pusiste de su lado, sabiendo perfectamente lo peligrosos que eran sus esquemas para mí». Se levantó, extendiendo la mano como si pudiera recuperar físicamente la relación que alguna vez tuvimos. «Elena, estoy perdido sin ti. He sacado un préstamo para pagar los 50,000 pesos, y he comenzado a trabajar de nuevo. Estoy tratando de arreglar mis errores». «Arreglar tus errores no significa que puedas rebobinar y borrar las consecuencias», respondí con dureza. «Lo que necesitas entender, Tom, es que elegiste este camino. Ahora debes caminarlo solo». Su rostro se arrugó, y por un momento casi sentí lástima por él. Casi. Pero luego recordé las frías y calculadoras discusiones sobre mi salud y mi posible desaparición. «Quiero que te vayas ahora», dije, mi voz sin vacilar. «Y Tom, no vuelvas. No eres bienvenido aquí, no ahora, no nunca». Cuando dudo, todavía tratando de reunir otra súplica, me di la vuelta y señalé al personal de seguridad que discretamente había permanecido cerca. Se adelantaron, escoltándolo mientras llamaba mi nombre, sus gritos desvaneciéndose en la distancia. Después de que se fue, me quedé en la puerta por unos momentos, dejando que el silencio volviera a alabarse sobre mí. Esta casa, esta vida, la había construido y no dejaría que nadie la interrumpiera de nuevo. Volví a mi rutina matutina, la perturbación ahora asentándose en un capítulo resuelto de mi vida. Mirando hacia adelante, mis pensamientos se dirigieron a planes futuros, los sueños de viajar y conocer nuevas personas. El mundo era amplio, y mi corazón, una vez cargado por la traición, ahora se sentía más ligero con posibilidades.